¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio de meditaciones. Hemos comenzado el mes de noviembre con la solemnidad de Todos los Santos y ahora le dedicamos este día a orar por todos los fieles difuntos, es decir, los que habiendo terminado su tránsito por este mundo han salido de aquí, pero que aún no han llegado al cielo, que aún no se encuentran como miembros de la iglesia triunfante. Y ya veremos dónde están. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de todos tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy comienza con el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tenemos una segunda lectura tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar hoy la conmemoración de los fieles difuntos, estamos haciéndonos eco de una manera tangible de lo que la Iglesia piensa. La Iglesia existe en tres estados. La Iglesia militante, que somos nosotros los que estamos acá en la tierra vivos, en la carne. La Iglesia que está purgando, que aún no se encuentra del todo perfeccionada, que tiene cuentas pendientes. Es lo que llaman la pena temporal no pagada por el pecado. Cuando usted se confiesa y usted es absuelto o absuelta, usted queda libre de culpa, pero la pena queda pendiente, y por eso el sacerdote le manda alguna penitencia que no es, digamos, suficiente para pagar la pena temporal que se debe por el pecado, pero es un comienzo, y por eso la vida del cristiano debe ser una vida penitente, una vida en la que se ofrezcan oraciones, sacrificios, misas, ayunos por el perdón de la pena temporal que uno ha tenido, y sobre todo el ejercicio de la caridad y las obras de misericordia. Cuando la persona ha, digamos, pagado todo lo que debe y se ha limpiado, de ahí la palabra purgatorio, se ha limpiado, está en perfectas condiciones, pasará luego a la iglesia triunfante, a la iglesia del cielo, para reinar con Cristo en la gloria eterna. Y ese es el otro estado de la iglesia ya gloriosa. Nosotros estamos en uno, los santos que celebrábamos ayer están en la iglesia gloriosa, triunfante, pero ¿qué con estos hermanos que aún están en tránsito y no han llegado? Uno ha oído tantas cosas, que las ánimas benditas, porque así se les llama, benditas porque ya se salvaron, no se van a condenar, pero aún tienen que purificarse en una especie de fuego que las consume, pero no las destruye, sino que las purifica como el oro en el crisol. Hemos oído, como les decía, tantas historias de apariciones, incluso de ánimas que vienen a pedir oración. ¿Por qué pasa esto? Dios puede permitir que un alma venga a solicitar a la iglesia militante oraciones, porque existe esto de la comunión de los santos, ¿no? Todos somos santos de Dios, en el término que San Pablo lo usó, y nos ayudamos. Los santos del cielo nos ayudan a nosotros. Nosotros ayudamos a los que purgan, para que cuando los que purgan entren al cielo también puedan seguir ayudándonos a nosotros. Y así hay una constante comunión de bienes espirituales. Y la iglesia así lo ha creído, basándonos en la tradición de la iglesia, pero sobre todo en las escrituras, porque esto está allí en las escrituras. Hay un hermoso comentario y hay que fijarse en esto, porque no estoy inventando el agua tibia. Esto forma parte de la doctrina de la iglesia. En este día, dice el martirologio romano, la conmemoración de todos los fieles difuntos, en la cual nuestra comunión y piadosa madre, la iglesia, después de haber tratado de honrar con dignos loores a todos los hijos suyos que tiene ya gozando en el cielo, se esfuerza por ayudar con poderosos sufragios cerca de Cristo su esposo y Señor, a todos los que aún gimen en el purgatorio, a fin de que cuanto antes se sumen a la sociedad de los moradores en la ciudad celestial. En ninguna parte como aquí, ni anuncia la liturgia de una manera tan explícita la misteriosa trabazón que estrecha la iglesia triunfante con la militante y la purgante.
Y nunca tampoco aparece más claro el doble deber de caridad y de justicia que fluye naturalmente de su misma incorporación al cuerpo místico de Cristo. Sabemos que en virtud del dogma de fe de la comunión de los santos, los méritos y sufragios de los unos vienen a ser también de los demás, en virtud de una comunidad de bienes espirituales. De manera que, sin mermar los derechos de la divina justicia, que con todo rigor se nos aplican al final de nuestra vida, la Iglesia puede unir aquí su oración con la del cielo y suplir por lo que falta a las almas del purgatorio, ofreciendo a Dios por ellas, mediante la Santa Misa, las indulgencias, las limosnas y los sacrificios de sus hijos, los méritos sobrenaturales de la pasión de Cristo y de sus místicos miembros. De ahí que la liturgia ha sido siempre el medio empleado por la Iglesia para practicar con los fieles difuntos el deber de la caridad, que nos manda a atender a las necesidades del prójimo, cual si fueran propias nuestras, en virtud siempre de ese lazo sobrenatural y apretadísimo que une en Jesús al cielo con la tierra y el purgatorio. Así que recordemos que orar por los difuntos es también un deber de amor, un deber de caridad y una obra de misericordia. Tomando algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica, al cual siempre me gusta hacer referencia, tenemos en el numeral 1030 lo siguiente: los que mueren en gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no se le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, como dice Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Sagrada Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, ya que quedarán liberados del pecado. Esto está en 2 de Macabeos 12:46. Una cita de San Juan Crisóstomo dice lo siguiente: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Así que hoy recuerda a toda tu gente, tu familia, tus amigos que ya partieron de este mundo, pero que están tal vez esperando que alguien, en especial tú, te acuerdes de ellos y eleves una oración, no solo hoy, sino todos los días, para que los ayudes a llegar pronto, si es que están en el purgatorio, a llegar y alcanzar la gloria que Dios nos ha prometido a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.